Audiolibros en Latino presenta a Lady Molly de Scotland Yard en Las miniaturas de Frewen. Aunque los métodos de Lady Molly en relación con el misterio de Ninescore no fueron del todo aprobados en la Scotland Yard, su agudeza e ingenio en el caso fueron tan indudables que le valieron una reputación que, después de ese momento, la colocó en el primer rango de la fuerza. Y poco después, cuando todos, tanto el público como la policía, estaban revolucionados por el caso de las miniaturas de Frewen y se ofreció una recompensa de 1000 guineas por información que llevara a la captura del ladrón, el jefe, por iniciativa propia y sin dudarlo, le asignó el trabajo a ella. No sé mucho sobre las llamadas obras de arte, pero no puedes estar en la fuerza de detectives, ya seas mujer u hombre, sin saber algo sobre el valor de la mayoría de estas cosas. No creo que el señor Frewen exagerara al valorar sus miniaturas de Engelhart en 10.000 libras. Había 8 de ellas, todas pintadas sobre marfil de entre 3 y 4 pulgadas de alto, y se decía que eran los ejemplares más perfectos de su tipo. El propio señor Frewen había recibido una oferta por ellas hace menos de 2 años de 200.000 francos por parte de los administradores del Louvre, oferta que, fíjate, él rechazó. Seguramente sabrás que era un hombre inmensamente rico, un gran coleccionista además de comerciante, y que varias de las obras de arte más únicas y valiosas acabaron en su colección privada. Entre ellas, lógicamente, las miniaturas de Engelhart eran las más destacadas. Durante algún tiempo antes de su muerte, el señor Frewen había estado gravemente enfermo y durante más de 2 años no había podido salir de los límites de su encantadora propiedad, Bletchley House, cerca de Brinthorn. Hay una historia triste relacionada con la grave enfermedad del señor Frewen, una enfermedad que, si recuerdas, resultó finalmente en la muerte del pobre anciano. Tenía un único hijo, un joven al que el viejo comerciante de arte había proporcionado toda la educación y, posteriormente, todas las ventajas sociales que el dinero podía ofrecer. El chico era excepcionalmente apuesto y había heredado de su madre un gran encanto que lo hacía muy popular. La honorable señora Frewen es hija de un noble inglés, más dotada de atributos físicos que de bienes materiales. Además de eso, es una mujer excepcionalmente hermosa. Posee una voz gloriosa, es una excelente violinista y una destacada artista de acuarela, habiendo expuesto en más de una ocasión en la Real Academia. Desafortunadamente, en cierto momento, el joven Frewen se involucró con muy malas compañías, contrajo muchas deudas, algunas de las cuales eran inconfesables, y hubo rumores en ese entonces de que si la policía hubiera descubierto ciertas transacciones relacionadas con el cheque de un compañero oficial, habría seguido un proceso judicial muy desagradable. Sea como fuere, el joven Lionel Frewen tuvo que abandonar su regimiento y poco después se marchó a Canadá, donde se supone que se dedicó a la agricultura. Según la historia relatada por algunos de los sirvientes de la mansión Bletchley, hubo escenas violentas entre el padre y el hijo antes de que el primero accediera a pagar algunas de las deudas más urgentes del joven derrochador y además reunir la suma adicional de dinero que permitiría al joven Frewen comenzar una nueva vida en las colonias. La señora Frewen, lógicamente, se tomó el asunto muy a pecho. Era una persona delicada, refinada y artística que idolatraba a su único hijo, pero evidentemente no tenía ninguna influencia sobre su esposo, quien, como ocurre en ciertas familias inglesas de ascendencia judía, tenía un carácter extraordinariamente duro en lo que respecta a la integridad de su reputación comercial. Jamás perdonó a su hijo lo que consideraba una mancha sobre su nombre debido a los derroches del joven. Lo envió a Canadá y le dijo abiertamente que no esperara nada más de él. Todo el dinero de los Frewen y la invaluable colección de arte serían legados en el testamento a un sobrino, James Hyam, cuyo honor y conducta general siempre habían sido intachables.
Que el señor Frewin realmente se tomó muy a pecho las malversaciones de su hijo, a quien antes idolatraba, quedó demostrado por el hecho de que su salud se deterioró por completo después de aquello. Sufrió un ataque de apoplejía y aunque se recuperó parcialmente, quedó como inválido de por vida. Su vista y sus facultades mentales se debilitaron notablemente y hace unos 9 meses sufrió otro ataque que resultó en parálisis primero y posteriormente en su muerte. La mayor, si no la única alegría del pobre anciano durante los 2 años que pasó confinado a una silla de inválido fue su colección de arte. La casa Bletchley era un verdadero museo de arte, y al inválido le gustaba que le llevaran en su silla por el gran vestíbulo y por las habitaciones donde se almacenaban sus cuadros, porcelanas y sobre todo sus miniaturas de valor incalculable. Sentía un orgullo enorme por estas, y creo que fue con la intención de animarlo un poco que la señora Frewin invitó a Monsieur de Colinville, quien siempre había sido un gran amigo de su esposo, a quedarse en Bletchley. Por supuesto, no hay mayor experto en arte en ningún lugar que ese distinguido francés, y fue a través de él que el Louvre hizo la célebre oferta de 8.000 libras por las miniaturas de Engelhard. Aunque por supuesto el hombre rechazó la oferta, sintió un gran placer y orgullo por el hecho de que se lo hubieran hecho, ya que además del propio Monsieur de Colinville, varios miembros del Comité de Asesores de Arte del Louvre viajaron desde París para intentar persuadir al señor Frewin de vender sus tesoros únicos. Sin embargo, el inválido se mantuvo firme en este asunto. No necesitaba dinero y la célebre colección de arte Frewin pasaría íntegra a su viuda mientras viviera y luego a su heredero, el señor James Hyam, un gran conocedor del arte y comerciante establecido en San Petersburgo y Londres. Realmente fue una disposición misericordiosa de la providencia que el anciano nunca supiera de la desaparición de sus valiosas miniaturas. Para cuando salió a la luz ese extraordinario misterio, él ya había muerto. La noche del 14 de enero a las 8:30, el señor Frewin sufrió un tercer ataque de parálisis del que nunca se recuperó. Su ayuda de cámara, Kenneth, y sus 2 enfermeras estaban con él en ese momento, y la señora Frewin, avisada rápidamente del terrible evento, corrió a su lado, mientras se enviaba en el automóvil de inmediato a buscar al médico. 1 o 2 horas después, el moribundo pareció recuperarse un poco, pero parecía muy inquieto y agitado, y sus ojos vagaban ansiosamente por la habitación. «Supongo que quiere sus preciosas miniaturas», dijo la enfermera Dawson. «Siempre se tranquiliza cuando puede jugar con ellas». Alcanzó el gran estuche de cuero que contenía los invaluables tesoros artísticos y abriéndolo lo colocó sobre la cama junto al paciente. Sin embargo, el señor Frewin estaba obviamente demasiado cerca de la muerte como para preocuparse siquiera por sus juguetes favoritos. Tocó las miniaturas con manos temblorosas durante unos momentos y luego se recostó, agotado, sobre las almohadas. «Está muriendo», dijo el médico en voz baja, dirigiéndose a la señora Frewin. «Tengo algo que decirle», dijo ella entonces. «¿Puedo quedarme a solas con él unos minutos?» «Por supuesto», respondió el médico, retirándose discretamente. «Pero creo que una de las enfermeras debería quedarse cerca para escuchar». Al parecer, la enfermera Dawson permaneció al alcance del oído por una buena razón, ya que escuchó lo que la señora Frewin le decía a su esposo moribundo. «Es sobre Lionel, tu único hijo», le dijo. «¿Puedes entender lo que te digo?» El hombre enfermo asintió con la cabeza. «Recuerda que está en Brixton, hospedándose con Alicia. Puedo ir a buscarlo en el automóvil si consientes en verlo». Nuevamente, el hombre moribundo asintió. Supongo que la señora Frewin tomó esto como un consentimiento, ya que al momento siguiente llamó a John Chips, el mayordomo, y le dio instrucciones de preparar el automóvil de inmediato. Luego besó al paciente en la frente y se dispuso a salir de la habitación, pero justo antes de hacerlo, sus ojos se posaron en el estuche de miniaturas y le dijo a Kenneth, el ayuda de cámara: «Entrégasela a Chips y dile que las lleve a la biblioteca». Luego fue a ponerse las pieles en preparación para salir.
Cuando estuvo completamente lista, se encontró con Chips en el rellano, quien acababa de subir para informarle que el automóvil estaba en la puerta. Tenía en la mano el estuche de miniaturas que Kenneth le había dado. «Pon el estuche en la mesa de la biblioteca, Chips, cuando bajes», le dijo. «Sí, señora», respondió él. La siguió escaleras abajo, luego se deslizó hacia la biblioteca, dejó el estuche sobre la mesa tal como se le había indicado, después de lo cual acompañó a su señora hasta el automóvil y finalmente cerró la puerta principal. Parte 2. Unos minutos después, la señora Frewin regresó, pero sin su hijo. Posteriormente se supo que el joven era más rencoroso que su padre. Se negó a acudir al lecho de muerte de éste para reconciliarse en el último momento con un hombre que ya no tenía ni su lucidez ni sus sentidos físicos intactos. Sin embargo, al moribundo se le ahorró el conocimiento de la actitud irreconciliable de su hijo, ya que tras una larga y agotadora noche pasada en estado de coma, murió alrededor de las 6 a.m. Fue bastante tarde en la tarde del día siguiente cuando la señora Frewin recordó de repente el estuche de miniaturas que debería haber estado guardado en su gabinete habitual. Se dirigió tranquilamente a la biblioteca. Estaba muy fatigada y agotada por la larga vigilia, así como por el dolor y la ansiedad que acababa de atravesar. Un cuarto de hora más tarde, John Chips la encontró en la misma habitación, sentada aturdida y casi desfallecida en un sillón. En respuesta a la preocupada pregunta del viejo mayordomo, ella murmuró: «¿Las miniaturas? ¿Dónde están?». Alarmado por lo abrupto de la pregunta y por el cambio en el tono de voz de su señora, Chips miró rápidamente a su alrededor. «Me dijo que las dejara sobre la mesa, señora», murmuró, «y así lo hice. Ciertamente parece que no están en la habitación ahora», añadió con una repentina sensación de terror. «Corre y pregunta a una de las enfermeras de inmediato si el estuche fue llevado al cuarto del señor Frewin durante la noche». Chips, como es de imaginar, no esperó a que se lo dijeran dos veces. Empezaba a sentirse muy preocupado. Habló con Kenneth y también con las dos enfermeras y les preguntó si, por casualidad, las miniaturas estaban en la habitación del difunto maestro. A esto, Kenneth y las enfermeras respondieron negativamente. Lo único que habían visto de las miniaturas fue cuando Chips las tomó de la ayuda de cámara y siguió a su señora escaleras abajo con el estuche en las manos. El pobre viejo mayordomo estaba desesperado. La cocinera tenía un ataque de histeria y la consternación reinaba en toda la casa. La desaparición de las miniaturas causó casi más conmoción que la muerte del señor, quien había estado tan enfermo durante tanto tiempo que casi era un extraño para los sirvientes de Blatchley. La señora Frewin fue la primera en recuperar la compostura. «Envíen un automóvil de inmediato a la estación de policía de Brighton», dijo, con mucha calma, tan pronto como comprendió por completo que las miniaturas no estaban en ningún lado. «Es mi deber asegurarme de que este asunto se investigue a fondo de inmediato». En menos de media hora después del descubrimiento del robo, el inspector detective Hankin y el agente de policía McLeod llegaron desde Brighton, habiendo utilizado el automóvil de la señora Frewin. Ambos son hombres astutos y no les tomó mucho tiempo deducir cómo se había llevado a cabo el robo. Sin embargo, descubrir quién lo había cometido era otro asunto completamente diferente y requeriría tiempo e ingenio. Lo que el inspector detective Hankin había averiguado era lo siguiente. Mientras John Chips acompañaba a su señora hasta el automóvil, la puerta principal de la casa había quedado por necesidad completamente abierta. El automóvil arrancó, pero después de avanzar unos metros se detuvo y la señora Frewin asomó la cabeza por la ventana para gritarle a Chips unas instrucciones respecto a la colación de la noche para las enfermeras que temía podría olvidarse dado el estado del señor Frewin. Chips, siendo un hombre mayor y con algo de sordera, no escuchó claramente lo que ella decía, por lo que se acercó corriendo al automóvil y ella le repitió las instrucciones. En la mente del inspector Hankin no había duda de que el ladrón, quien debía de haber estado rondando entre los arbustos esa noche, aprovechó esa oportunidad para colarse en la casa y esconderse en un lugar conveniente hasta encontrar el momento adecuado para llevar a cabo el robo que tenía planeado. El mayordomo declaró que cuando regresó no notó nada inusual.
Había estado ausente poco más de un minuto. Luego cerró y aseguró la puerta principal con el cerrojo, y como era su costumbre, bajó todas las contraventanas de las ventanas de la planta baja, incluyendo, por supuesto, las de la biblioteca. No llevaba luz consigo mientras realizaba esta rutina, ya que conocía el camino perfectamente en la oscuridad, y el candelabro eléctrico del vestíbulo le proporcionaba la iluminación que necesitaba. Mientras cerraba las contraventanas, Chips no estaba pensando en las miniaturas en particular, pero curiosamente parece que pensó en ellos aproximadamente una hora después, cuando la mayoría de los sirvientes ya se habían retirado a sus habitaciones y él estaba esperando a que su señora regresara. En ese momento, de manera bastante casual y casi distraída, al cruzar el vestíbulo, giró la llave de la puerta de la biblioteca, cerrándola desde el exterior. Por supuesto, debemos recordar que esa noche la casa Blatchley no estaba en su estado habitual, ya que el dueño estaba muriendo en una habitación en el piso superior a la biblioteca. Las dos enfermeras y Kenneth, el ayuda de cámara, estaban despiertos y con él durante toda la noche. Kenneth ciertamente estuvo entrando y saliendo de la habitación varias veces, teniendo que bajar a buscar diversas cosas que requerían el doctor o las enfermeras. Para ello, no utilizaba la escalera principal ni cruzaba el vestíbulo, pero en lo que respecta al descansillo superior y las escaleras secundarias, no notó nada inusual o sospechoso. Por otro lado, cuando la señora Frewen regresó a casa, subió directamente al primer piso y no observó nada que despertara sus sospechas. Sin embargo, esto no significa mucho, ya que ciertamente debía de estar demasiado alterada y angustiada como para notar algo. Los sirvientes no fueron informados de la muerte de su amo hasta después del desayuno. Mientras tanto, Emily, la sirvienta, había estado en la biblioteca, como de costumbre, para limpiar el cuarto. Al entrar, notó claramente que ninguna de las persianas estaba levantada y que una de las ventanas estaba abierta. En ese momento pensó que alguien debió haber estado en la habitación antes que ella y pensó en preguntar a Chips sobre ello, pero la noticia de la muerte de su amo borró de su mente todo pensamiento sobre ventanas abiertas. Curiosamente, cuando Hankin la interrogó más detenidamente al respecto y tuvo tiempo de recordar todo con más claridad, hizo la extraordinaria declaración de que ciertamente había notado que la puerta de la biblioteca estaba cerrada con llave por fuera cuando entró en la habitación, siendo la llave la que estaba en la cerradura. «Entonces, ¿no le pareció muy extraño?» preguntó Hankin. «Que la puerta estuviera cerrada con llave por fuera y sin embargo las persianas estuvieran sin barras y una de las ventanas abierta?» «Sí, parece que pensé en eso», respondió Emily con esa agradable vaguedad peculiar de su clase. «Pero entonces la habitación no parecía de ladrones. Estaba bastante ordenada, tal como se había dejado anoche, y los ladrones siempre parecen dejar un gran desorden, si no, lo habría notado», añadió con dignidad ofendida. «¿Pero no vio que las miniaturas no estaban en su lugar habitual?» «Oh, a menudo no estaban en el gabinete, ya que el señor solía pedir que a veces se las trajeran a su habitación». Eso, por supuesto, era indiscutible. Estaba claramente evidente que el ladrón había tenido muchas oportunidades para escapar. Verás, el momento exacto en que el malhechor debió haberse colado en la habitación se había reducido a aproximadamente 1 hora y media entre el momento en que la señora Frewen finalmente se fue en su coche y aproximadamente 1 hora después, cuando Chips giró la llave de la puerta de la biblioteca, sin duda cerrando al ladrón dentro. No se pudo determinar con precisión a qué hora de la noche efectuó su escape. Debió de haber sido después de que la señora Frewen regresara, ya que Hankin sostenía que ella o su chofer habrían notado que una de las ventanas de la biblioteca estaba abierta. Esta opinión no la compartía Elliot de Scotland Yard, quien ayudaba en la investigación de este misterioso crimen, ya que la señora Frewen estaba ciertamente muy agitada y alterada esa noche, y sus poderes de percepción se habrían visto necesariamente reducidos. En cuanto al chofer, todos sabemos que los faros fuertes de un coche son tan deslumbrantes que nada se puede ver fuera de su círculo cegador de luz. Sea como fuere, seguía siendo incierto cuándo el ladrón logró escapar.
Era lo suficientemente fácil de hacer, y dado que hay un empedrado de losas frente a la puerta principal y justo debajo de las ventanas de la biblioteca, el ladrón no dejó ni el más mínimo rastro de huellas, mientras que la caída desde la ventana es de menos de 8 pies. Lo que resultó extraño en todo el caso, y lo que llamó la atención del detective Hankin de inmediato, fue el hecho de que el ladrón, fuera quien fuera, debía conocer muy bien la casa y sus costumbres. También debía tener un propósito definido en su mente, algo que no suele encontrarse en la cabeza de un ladrón común. Debía haber planeado robar las miniaturas y nada más, ya que se dirigió directamente a la biblioteca, y habiendo asegurado el botín, inmediatamente hizo su escape sin intentar robar ningún otro artículo que pudiera ser más fácilmente vendido que las obras de arte. Podrán imaginarse, por tanto, lo delicada que era la tarea que ahora enfrentaba el inspector Hankin. Verán, había interrogado a todos en la casa, incluyendo al valet de Mr. Frewin y a las enfermeras, y de ellos escuchó casualmente las palabras de despedida de la señora Frewin a su marido moribundo, y la mención de su hijo travieso, quien evidentemente estaba en las inmediaciones y a quien ella deseaba que fuera a ver a su padre. La señora Frewin, interrogada de cerca por el detective, admitió que su hijo se estaba quedando en Brighton y que lo había visto esa misma noche. «El señor Lionel Frewin se hospeda en el Hotel Metropole», dijo fríamente, «y cenó con mi hermana, Lady Stane, anoche. Estaba en la casa de Sussex Square cuando llegué en mi coche», añadió apresuradamente, adivinando, tal vez, la sospecha no expresada que había surgido en la mente de Hankin. «Y aún estaba allí cuando me fui. Conduje a casa muy rápido, naturalmente, ya que conocía la condición de mi esposo y sabía que era completamente desesperada y que no se esperaba que viviera más de unas pocas horas. Recorrimos los 7 kilómetros entre esta casa y la de mi hermana en menos de un cuarto de hora». Esta declaración de la señora Frewin fue, si recuerdas, completamente confirmada tanto por su hermana como por su cuñado, Lady Stane y Sir Michael. No cabía duda de que el joven Lionel Frewin se hospedaba en el Hotel Metropole en Brighton, que esa noche cenaba con los Stane en Sussex Square cuando su madre llegó en su coche. La señora Frewin permaneció aproximadamente 1 hora, durante la cual presumiblemente intentó influir en su hijo para que regresara a Bletchley con ella a fin de ver a su padre moribundo. Por supuesto, lo que exactamente ocurrió en esa entrevista familiar, ninguno de los 4 presentes estaba dispuesto a revelar. Contra eso, tanto Sir Michael como Lady Stane estaban dispuestos a jurar que el señor Lionel Frewin estaba en la casa cuando su madre llegó y que no los dejó hasta mucho después de que ella se hubiera ido. Ahí estaba el problema, ya ves, porque el público ya había sacado sus conclusiones y, terriblemente prejuiciado como suele estar en un caso de este tipo, había decidido que el señor Lionel Frewin, una vez más presionado por el dinero, había robado las preciosas miniaturas de su padre para venderlas en América por una alta suma. La simpatía de todos estaba completamente en contra del joven hijo que se negaba a reconciliarse con su padre, aunque este último estaba moribundo. Según uno de los lacayos al servicio de Lady Stane, quien había estado tomando whiskies con soda mientras se llevaba a cabo la entrevista entre la señora Frewin y su hijo, el señor Lionel había dicho con tono muy irritable: «Todo está muy bien, madre, pero eso es pura sentimentalidad. El viejo me dejó en la ruina cuando un poco de amabilidad y ayuda habría significado un futuro diferente para mí. Él eligió romper mi vida por algunos pequeños pecados de juventud. Y no voy a agacharme ante él ni a hacerme el hipócrita cuando no tiene intención de cambiar su testamento y me ha dejado con un chelín. Seguramente estará medio senil cuando vaya y de todos modos no me reconocerá». Pero con todo esto, y con la opinión pública tan en contra de él, era totalmente imposible vincular el crimen al joven. El ladrón, quien quiera que fuera, debió haberse colado en la biblioteca algún tiempo antes de que Chips cerrara la puerta desde afuera, ya que aún se encontraba allí cuando Emily la encontró la mañana siguiente.
Entonces, el público, decidido a que Lionel Frewin de alguna manera estuviera implicado en el robo, llegó a la conclusión de que la madre indulgente, al enterarse de la lamentable falta de dinero de su hijo, robó ella misma las miniaturas esa noche y se las dio a él. Llegó a la conclusión de que la madre indulgente, al enterarse de la lamentable falta de dinero de su hijo, robó ella misma las miniaturas esa noche y se las dio a él. Parte 3. Cuando Lady Molly escuchó esta teoría, se rió y se encogió de hombros, mostrando sus hermosos hombros. «El viejo señor Frewin estaba muriendo, ¿verdad? En el momento del robo», dijo. «Porque su esposa, que pronto sería viuda, se daría la molestia de llevar a cabo una comedia laboriosa y audaz de un robo para apoderarse de cosas que serían suyas en las próximas horas. Incluso si, después de la muerte del señor Frewin, no pudiera disponer de las miniaturas, el anciano le dejó una gran suma de dinero y un buen ingreso por su testamento, con los cuales podría ayudar a su hijo derrochador tanto como le apeteciera». Esta era, por supuesto, la razón por la que el misterio en este extraño caso era tan profundo. En la policía de Scotland Yard hicieron todo lo que pudieron. En un plazo de 48 horas, imprimieron avisos en casi todos los idiomas europeos que contenían bocetos aproximados de las miniaturas robadas, proporcionados apresuradamente por la señora Frewin. Estos fueron enviados a tantos museos importantes y coleccionistas de arte en el extranjero como fue posible, y por supuesto a las principales ciudades de Estados Unidos y a millonarios estadounidenses. No hay duda de que al ladrón le sería muy difícil deshacerse de las miniaturas, y hasta que pudiera venderlas, su botín no le beneficiaría de ninguna manera. Las obras de arte no se pueden manipular, derretir o desarmar como la plata o las joyas, y hasta donde se pudo determinar, el ladrón no parecía haber hecho el más mínimo intento de deshacerse del botín, lo que hacía que el misterio se volviera más oscuro, más impenetrable que nunca. «¿Aceptará usted el trabajo?», le dijo el jefe un día a Lady Molly. «Sí», respondió ella, «con dos condiciones distintas». «¿Cuáles son?». «Que no me moleste con preguntas innecesarias y que envíe nuevos avisos a todos los museos y coleccionistas de arte que se le ocurran, pidiéndoles que le informen sobre cualquier compra de arte que hayan realizado en los últimos 2 años». «¿Los últimos 2 años?», exclamó el jefe. «Pero las miniaturas fueron robadas hace solo 3 meses». «¿Acaso no dije que no me hiciera preguntas innecesarias?». Esto se lo dijo a él, ojo, y él solo sonrió, mientras yo casi caí hacia atrás ante su atrevimiento. Pero él envió los avisos y fue generalmente entendido que Lady Molly ahora se encargaba del caso. Parte 4. Fue aproximadamente 7 semanas después cuando una mañana la encontré en el desayuno luciendo maravillosamente animada y emocionada. «En Scotland Yard han recibido montones de respuestas, Mary», dijo alegremente, «y el jefe sigue pensando que soy una completa tonta». «¿Por qué? ¿Qué ha sucedido?» «Solo esto, que el Museo de Arte de Budapest ahora tiene en su posesión un conjunto de 8 miniaturas de Engelhardt, pero las autoridades no creyeron que las primeras noticias de Scotland Yard pudieran referirse a estas, ya que fueron compradas a una fuente privada hace poco más de 2 años». «Pero hace 2 años las miniaturas de Frewin aún estaban en Bletchley House y el señor Frewin las tocaba a diario», dije sin entender, preguntándome a qué quería llegar. «Eso lo sé», dijo alegremente. «El jefe también lo sabe, por eso piensa que soy una idiota de primera clase». «¿Pero qué deseas hacer ahora?» «Ir a Brixton, Mary, llevarte conmigo e intentar esclarecer el misterio de las miniaturas Frewin». «No entiendo», exclamé desconcertada. «No, y no lo entenderás hasta que lleguemos allí», respondió corriendo hacia mí y dándome un beso de la manera tan bonita y encantadora que tiene. Esa misma tarde nos fuimos a Brixton y nos alojamos en el Hotel Metropole. Ahora, ya sabes que siempre creí desde el principio que ella era una dama nacida y todo lo demás, pero incluso yo me sorprendí por la cantidad de conocidos y amigos elegantes que tenía por todas partes. Era un «Hola, Lady Molly, ¿quién hubiera pensado en encontrarte aquí?» y un
Por mi palabra, esto es buena suerte. Todo el tiempo. Ella sonrió y charló alegremente con toda la gente, como si los conociera de toda la vida, pero pude ver fácilmente que ninguno de ellos sabía que ella tenía algo que ver con el Yard. Brighton no es un lugar tan grande como se podría suponer, y la mayoría de los residentes de la ciudad elegante terminan tarde o temprano en el lujoso comedor del Hotel Metropole, aunque sea para una pequeña cena tranquila cuando el chef no está. Por lo tanto, no me sorprendió poco cuando una noche, aproximadamente una semana después de nuestra llegada, y justo cuando nos sentábamos a la cena del menú del día, Lady Molly colocó repentinamente una de sus delicadas manos sobre mi brazo. «Mira detrás de ti, un poco a tu izquierda, Mary, pero no en este momento. Cuando lo hagas, verás a 2 damas y 2 caballeros sentados en una mesa pequeña, bastante cerca de nosotros. Ellos son Sir Michael y Lady Steyne, la honorable señora Frewin de negro profundo y su hijo, el señor Lionel Frewin». Miré a mi alrededor tan pronto como pude y observé con algo de interés al héroe y la heroína del drama de Bletchley House. Tuvimos una pequeña cena tranquila y Lady Molly, habiendo de repente quedado muy callada y serena, totalmente diferente de su alegre y excitada personalidad de los últimos días, me hizo sospechar que algo importante se estaba gestando, así que traté de lucir tan indiferente como ella misma. Después de la cena pedimos café, y mientras Lady Molly caminaba hacia el salón, noté que había pedido que colocaran nuestra bandeja en una mesa que estaba muy cerca de una ya ocupada por Lady Steyne y su grupo. Lady Steyne, noté, le dio a Lady Molly un agradable saludo cuando entramos, y Sir Michael se levantó e hizo una reverencia diciendo «¿Cómo está usted?». Nos sentamos y comenzamos una conversación casual. Pronto, como era habitual, nos unieron varios amigos y conocidos que se congregaron alrededor de nuestra mesa y se pusieron a entretenernos de manera muy agradable. En un momento, la conversación se desvió hacia temas de arte, estando allí Sir Anthony Drascott, quien es, como saben, uno de los conservadores del Departamento de Arte en el Museo de South Kensington. «Estoy loca por las miniaturas en este momento», dijo Lady Molly en respuesta a un comentario de Sir Anthony. Intenté no parecer sorprendida. «Y Miss Granard y yo», continuó mi señora, sin sonrojarse en absoluto, «hemos estado viajando por todo el continente con el fin de intentar conseguir algunos ejemplares raros». «¿De veras?», dijo Sir Anthony. «¿Han encontrado algo realmente maravilloso?». «Sin duda alguna, hemos descubierto algunas obras de arte muy raras», respondió Lady Molly. «¿Verdad, Mary? Ahora, los 2 Engelhardt que compramos en Budapest son indudablemente únicos». «¿Engelhardt? ¿Y en Budapest?», comentó Sir Anthony. «Pensaba que conocía las colecciones de la mayoría de las grandes ciudades continentales, pero ciertamente no recuerdo tales tesoros en la capital húngara». «Oh, fueron comprados hace solo 2 años y recién han sido mostrados al público», observó Lady Molly. «Originalmente había un conjunto de 8, según me informó el controlador, el señor Pulsky. Los compró a un coleccionista inglés cuyo nombre ahora he olvidado, y él está muy orgulloso de ellos, pero le costaron al país mucho más dinero del que podía permitirse, y para recuperar algo de esa inversión, el señor Pulsky vendió 2 de los 8 a, debo decir, un precio bastante elevado». Mientras ella hablaba, no pude evitar notar el extraño brillo en sus ojos. Luego, un curioso sonido ahogado llegó a mis oídos. Me giré y vi a la señora Frewin mirando con los ojos brillantes y dilatados la encantadora imagen que presentaba Lady Molly. «Me gustaría mostrarle mis compras», dijo esta última a Sir Anthony. «1 o 2 expertos extranjeros han visto las 2 miniaturas y aseguran que son las mejores que existen. Mary», añadió dirigiéndose a mí, «¿serías tan amable de subir a mi habitación y traerme el pequeño paquete sellado que está en el fondo de mi estuche de tocador? Aquí tienes las llaves». Un poco desconcertada, aunque adivinando por su manera que tenía un papel que desempeñar, tomé las llaves de sus manos y subí a su habitación. En su estuche de tocador ciertamente encontré un pequeño paquete cuadrado y plano, y con él en la mano me preparé para bajar de nuevo.
Justo cuando estaba cerrando la puerta del dormitorio, me encontré de repente con una mujer alta y elegante, vestida completamente de negro, a quien reconocí de inmediato como la honorable señora Frewin. «¿Usted es la señorita Granard?», dijo rápidamente y con gran excitación. Su voz temblaba y parecía estar sumida en un estado de gran nerviosismo. Sin esperar mi respuesta, continuó con ansias. «Señorita Granard, no hay tiempo para ser más explícita, pero le doy mi palabra, la palabra de una mujer muy desgraciada y destrozada de corazón, que mi vida misma depende de ver un solo vistazo al contenido del paquete que usted tiene en la mano». «Pero», murmuré, completamente desconcertada. «No hay pero», respondió. «Es un asunto de vida o muerte. Aquí tiene 200 libras, señorita Granard, si me permite abrir ese paquete». Y con manos temblorosas sacó un fajo de billetes de su bolso. Vacilé, no porque tuviera alguna intención de acceder a la petición de la señora Frewin, sino porque no sabía bien cómo debía actuar en este extraño momento, cuando una voz agradable y suave interrumpió de repente. «Puedes tomar el dinero, Mary, si lo deseas. Tienes mi permiso para entregarle el paquete a esta dama». Y Lady Molly, encantadora, elegante y grácil en su hermoso vestido de estilo directorio, estaba sonriendo a unos pocos pies de distancia, con Hankin apenas visible en la penumbra del pasillo. Ella avanzó hacia nosotros, tomó el pequeño paquete de mis manos y lo extendió hacia la señora Frewin. «¿Lo abrirá usted?», dijo, «¿o lo haré yo?». La señora Frewin no se movió. Permaneció como si estuviera convertida en piedra. Entonces, con dedos hábiles, mi señora rompió los sellos del paquete y sacó de él unas hojas de cartón blanco simple y una delgada pieza de tablón de madera. «Allí está», dijo Lady Molly, tocando los pedazos de cartón mientras mantenía sus grandes y finos ojos fijos a la señora Frewin. «200 libras es un gran precio por ver estas cosas sin valor». «Entonces, esto fue un truco vulgar», dijo la señora Frewin, erguida con una actitud que no afectó en lo más mínimo a Lady Molly. «Un truco, ciertamente», respondió ella con su encantadora sonrisa. «Vulgar, si así lo quiere llamar. Agradable para todos nosotros, señora Frewin, ya que cayó tan fácilmente en él». «Bueno, ¿y qué va a hacer ahora?» «Informar de este asunto a mi jefe», dijo Lady Molly tranquilamente. «Todos hemos sido muy severamente reprendidos por no haber descubierto antes la verdad sobre la desaparición de las miniaturas Frewin». «No sabe la verdad ahora», replicó la señora Frewin. «Oh, sí, lo sé», respondió Lady Molly, aún sonriendo. «Sé que hace 2 años su hijo, el señor Lionel Frewin, estaba en terribles dificultades económicas. Había algo inconfesable que él no se atrevía a contarle a su padre. Tuvo que ponerle a trabajar para conseguir dinero de alguna manera. No tenía capital a su disposición y quería salvar a su hijo de las terribles consecuencias de su propia necedad. Fue poco después de la visita del señor de Collinville. Su esposo había tenido su primer ataque apopléjico. Su mente y su vista estaban algo deterioradas. Usted misma era un hábil artista e ideó un plan en el que cuidadosamente copió las miniaturas invaluables y luego las entregó a su hijo para que las vendiera al Museo de Arte de Budapest, donde era poco probable que alguien las reconociera como pertenecientes a su esposo. Los ingleses no se quedan más de una noche allí, en el Hotel Hungaria. Sus copias eran obras de arte en sí mismas y no tuvo dificultad de engañar a su esposo en el estado mental en que se encontraba, pero cuando él yacía muriendo se dio cuenta de que su testamento sería inevitablemente probado, en el que él legaba las miniaturas al señor James Hyam y que éstas tendrían que ser valoradas para la legalización. Asustada de que la sustitución fuera descubierta, ideó la astuta comedia del robo en Bletchley, que, dadas las circunstancias, nunca podría ser atribuida a usted ni a su hijo. No sé dónde escondió luego las falsas miniaturas de Engelhart, que sacó tranquilamente de la biblioteca y escondió durante la noche de la muerte de su esposo, pero sin duda nuestros hombres lo descubrirán. Añadió tranquilamente, ahora que están tras la pista. Con un grito aterrorizado, la señora Frewin se giró como si fuera a huir, pero Lady Molly fue más rápida y le bloqueó el paso. Luego, con ese maravilloso encanto de manera y esa amabilidad innata que siempre la caracterizaban, tomó la muñeca de la desafortunada mujer. «Déjeme darle un consejo»,
dijo ella suavemente. Nosotros en Scotland Yard estaremos completamente satisfechos con una confesión de su parte que nos libere de cualquier negligencia y nos asegure que el crimen ha sido atribuido a su verdadero perpetrador. Después de eso, trate de llegar a un acuerdo con el legatario de su esposo, el señor James Hyam. Confiese toda la verdad ante él y ofrézcale una compensación monetaria completa. Por el bien de la familia, él no se negará. No tendría nada que ganar al divulgar todo esto, y por su propio bien y el de su difunto tío, que fue tan bueno con él, no creo que le resulte difícil tratar con él. La señora Frewin hizo una pausa un momento, indecisa y aún desafiante. Luego su actitud se suavizó, se giró y miró directamente a los hermosos y amables ojos que se dirigían ansiosos hacia los suyos, y apretando la pequeña mano de Lady Molly entre las suyas, susurró: «Seguiré su consejo. Que Dios la bendiga». Se fue, y Lady Molly llamó a Hankin a su lado. «Hasta que tengamos esa confesión, Hankin», dijo, con la calma que siempre adoptaba cuando se trataba de asuntos relacionados con su trabajo, «boca cerrada». «Sí, y después de eso también, milady», respondió Hankin con sinceridad. «Verás, ella podía hacer lo que quisiera con los hombres, y yo, por supuesto, era su esclava. Ahora que tenemos la confesión, la señora Frewin se lleva muy bien con el señor James Hyam, quien se ha comportado de manera ejemplar con todo el asunto, y el público ha olvidado por completo el misterio de las miniaturas Frewin. Si te gustó esta historia, por favor déjanos un comentario y un me gusta. Un abrazo, Nat.